Nancy Susana Stancato es enfermera y trabajó en el año 82. Estaba, a ver, vos me vas a ir corrigiendo, Nancy, si esto es así. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien. ¿Bien? En la base naval Puerto Belgrano, estaban ahí en el año 82, sí, cuando correcto. Se da, bueno, el tema de las Islas Malvinas. Y ustedes tuvieron un trabajo importantísimo. Nosotras éramos aspirantes navales, estudiantes de enfermería. O sea, no contábamos con una edad promedio de, una edad entre 15 a 19 años, 18. ¿Y van a Puerto Belgrano, ya Punta Alta, por alguna razón en particular? Digamos, ¿hacían todas las capacitaciones allá? Sí, sí, o sea, nosotros rendimos un examen para ingresar. Y bueno, en esa época era un lugar donde una podía estudiar, ¿no? Donde por ahí muchas familias que no podían costear los estudios, teníamos esa posibilidad. Así que bueno, nosotros fuimos a estudiar enfermería. Claro. No sabíamos pero lo que iba a pasar se encontraron después. Con otro panorama, digamos. Sí, o sea, en realidad con un panorama que no era... Íbamos a hacer una carrera militar y a estudiar enfermería. Ese era nuestro fin. Y llegan, vos llegás ahí, recordás a Punta Alta, ahí en la base directamente los alojaban y los hospedaban. Sí, nosotros teníamos un hospedaje, un alojamiento, una cuadra donde se alojaba todo el personal femenino. Yo soy la segunda camada de mujeres militares. La primer camada de mujer militar en Marina fue en 1980. En el 81, junto con nosotras que éramos aspirantes, entran las cabos segunda en comisión, que son enfermeras recibidas, y las cabos principales después, que son enfermeras profesionales y licenciadas, y tienen la licenciatura. Bueno, nosotros, por supuesto, las cabos tenían mucho más edad que nosotras, ¿no? Bueno, llega el 2 de abril. Esa noche, a ver, la noche del 2 de abril, ahí cuando los argentinos se enteran de cuál era la circunstancia, ¿no? Y qué era lo que estaba pasando, ¿vos te acordás? ¿Estabas ahí en la base? ¿Qué recuerdo tenés? Nosotros, el recuerdo de todos, que íbamos a ganar, que las Malvinas. Pero me imagino que en las circunstancias, ¿no? Además también estar rodeado ahí de tantos cabos, de militares, de gente de menor rango y gente de rango alto también. Bueno, nosotras éramos unas de menor rango, o sea, nosotros éramos casi colimbas, o sea, se nos decía aspirante, pero éramos como los colimbas, digamos, no había alguien inferior a nosotras. O sea, las de primer año, nosotros estábamos en segundo. ¿Y qué se percibía ahí? Se percibía lo que se percibía afuera, esa euforia de que habíamos reconquistado las Malvinas, que nos duró poco, ¿no? Porque enseguida recibimos a Urbina herido, Giachino muerto, pero igual seguía la euforia, la gente, y nosotros, ¿no? Todo el que era militar, estábamos seguros de recuperar esa parte de nuestra patria. Así que bueno, cada vez salían más chicos, hombres, fueron movilizados para distintos lugares, algunos en mercados y otros movilizados para el sur. Sí, a ver, ustedes, Nancy, estaban ahí con todo este equipo de enfermeras que en realidad se estaban formando de alguna manera. Y empiezan con esta euforia de la noche del 2 de abril, pero después inmediatamente esa euforia empieza a transformarse cuando empiezan a ver qué panorama o qué es lo que empiezan a observar ahí en la base. Antes de que llegaran los ingleses, bueno, se empieza primero a vaciar el hospital se transforma, ¿no? Para recibir heridos, o sea, se van todos los civiles que había, hasta ese momento se atendía a civiles también en el hospital. Familiares de personal, de gente militar, de personal militar o de empleados civiles. Se vacía, hay un vaciamiento del hospital, el hospital se transforma, o sea, queda vacío y empiezan a llegar heridos con pie de trinchera, que son los primeros que recibimos. ¿Qué son los heridos con pie de trinchera? El pie de trinchera se produce por congelamiento, es la necrosidad del tejido por congelamiento. Es como cuando a vos se te quema el asado. Sí. Esa piel, eso que se te va cayendo, esa carne. Bueno, así llegaban los chicos. ¿Que eso era por el frío? Por el frío, congelados por el frío. Dijiste ya más de una vez los chicos, después en una te corregiste. Sí, no, pero bueno, los chicos no quieren ser llamados chicos. Yo
también era una criatura en esa época. No, me dicen que no son chicos y no son hombres. Por supuesto que volvieron hombres. Como yo pasé de ser una criatura de 17 años a ser una mujer. Claro. Me comí la adolescencia. Es cierto que al llamarlos chicos de Malvinas se les falta el respeto, como se les faltó el respeto al llamarlos los loquitos de la guerra. Pero es difícil. Pero la imagen que vos tenés en aquel momento era de chicos. Son de gente de mi edad. Claro. Y por más que yo le diga chico, ellos saben que no les estoy faltando respeto. No, por favor. Es clarísimo. Bueno, Nancy y varias enfermeras más. Aquí por aquí tenemos a Marisa Alejandra Peiró, a Claudia Patricia Lorenzini. Estaban trabajando justamente, como ella nos contaba, en el hospital de la base naval de Puerto Belgrano, y por eso fueron y recibieron también una condecoración y un reconocimiento, ¿no? También muy importante del trabajo que les tocó hacer por parte del Congreso de la Nación, por ahí trajiste algunos diplomas también. Traje lo de hoy, en realidad. Eso es lo de hoy. Lo del ¿Qué Congreso, les entregaron hoy? A ver. Hoy nos entregaron esto que es de Pérez Esquivel, un diseño de Pérez Esquivel, que es un premio Nobel, una persona que obtuvo el premio Nobel de la Paz. No cualquier premio Nobel, eso te iba a decir. Tal cual. Y se nos nominó como forjadoras de paz por todo lo que vivimos, ¿no? Y porque aún hoy seguimos haciendo cosas, o sea, si durante 30 años más o menos, 29, nos fuimos, nos separamos, estuvimos digregados en distintos lugares, gracias a Face nos empezamos a encontrar, nos juntamos, empezamos a hablar, y con Pato Lorenzini, Lili Castro, empezamos a idear por qué este 8 de marzo, en el Día de la Mujer, no tratar de hacer visible a la mujer militar, la mujer enfermera militar, que nunca se habla en la historia. Así que escribimos una carta al municipio, otra al gobierno, y así llegamos al Congreso. O sea que un diputado, Gastón Arispe, apenas nos escuchó, dijo, sí, vamos a hacer un acto en el Congreso porque ustedes merecen ser reconocidos y que la gente sepa. Nos asustamos, porque nosotros pensábamos de conseguir un lugarcito en Islas Malvinas y exponer las pocas fotos que tenemos, pero nosotros no tenemos fotos a partir del 2 de abril porque nos sacaron las cámaras, todo. Solo teníamos una espica que la escondíamos para escuchar cómo iban las cosas. Estaban como desconectadas de todo ahí. De todo. ¿Había muchas pretensiones por parte del gobierno militar en esos momentos? Digamos, tenían esta cuestión de decir, bueno, no pueden saber absolutamente nada de nada. Nosotros no teníamos tiempo de saber. No. O sea, mientras que fue Malvinas, nosotros trabajamos, y después, ¿no? Porque los chicos no se fueron cuando terminó el conflicto, quedaron internados durante muchos meses después. Estábamos muy ocupadas porque no solamente teníamos la guardia de enfermería, sino que seguíamos yendo a la escuela de sanidad, seguíamos teniendo orden cerrado, o sea, instrucción militar, seguíamos cumpliendo todos los papeles y a pesar la guardia médica, ¿no? O sea que ahí teníamos que ser fuertes y no llorar, que nos conteníamos entre nosotras, no había gente más grande. Éramos nosotras, la más grande podía llegar a tener 21 o 22 estaban años. en segundo año, en principio, digamos. Habían estado todo un año anterior al 82. Sí. ¿Y te tocó atender a alguien que hayas conocido en todo ese año previo que habías estado? ¿Alguien que por ahí había ido a pelear a Malvinas y había vuelto? Fue en el 82. Sí. En el 82 sí conocí a alguien. Claro, cuando vos estás atendiendo como enfermera y empezás a recibir a todos estos chicos con estos cuadros que empezaste a contar. No. Después... ¿encontrarte con alguien en quien hayas visto en ese momento? Lo que pasa que, o sea, después de 32 años vos no reconoces. Yo, como siempre digo, recuerdo las heridas y esas caras. No recuerdo los nombres. Eran muchos. El trabajo nos superaba.
pero bueno, yo creo que cumplimos con la labor lo mejor que pudimos, o sea, hicimos todo lo que se nos mandaron y más. Hicimos de hermanas, de amigas, pusimos toda la contención afectiva que pudimos y siempre digo que nosotros también hicimos un poquito del papel de madre a pesar de nuestra edad, porque viste que la mujer tiene ese don innato de ser mamá y que se desarrolla uno no sabe cuándo toca. A nosotros nos tocó muy jóvenes. Y como enfermera también, ¿no? Me imagino, porque además ese placer del trabajo, ¿no? Es un oficio casi prácticamente, es es un oficio, pero además prácticamente es una condición humana, digamos, ¿no? Yo creo que más allá de los títulos, tanto el maestro como el enfermero tiene una vocación, o sea, se nace, porque vos no sos enfermera por el sueldo, como no sos maestro por el sueldo. Por ahí ahora todo lo que está pasando con los maestros nos demuestra que esa gente necesita llevar comida a su casa, pero su vocación es enseñar. El enfermero es lo mismo, o sea, y vos fíjate que son una de las profesiones peores pagas, la salud y la educación en este país. Y son vocaciones que nacen con vos, ¿entendés? Yo fui y de repente cuando me sentí necesitada, yo dije, esto es lo mío, y nunca más dejé de ser enfermera. Yo necesito que me necesiten, necesito dar permanentemente lo que puedo, ¿no? La contención, sí, uno hace una curación, pero el estar con el paciente, el contenerlo, el aliviar con una caricia, el calmar con una palabra al familiar que está al lado, es muy difícil de hacerlo, uno lo hace sin pensarlo, le sale naturalmente. Nancy, ¿cómo se trabaja la impotencia en un espacio como este, en medio de una guerra? Mira, nosotros ¿qué te puedo decir? Nosotras nos abrazábamos entre nosotras y llorábamos, mientras que lavábamos el uniforme después de una guardia. La impotencia siempre está. La cosa era no demostrarlo delante de los heridos, ¿no? El inventar una pelea para que ese paciente que había sido amputado de las dos piernas y que era sostén de familia, al vernos pelear a dos compañeras, porque comía del plato que le daba una y no la otra, empezar a comer y así hacer que empezara a recuperar fuerzas. La impotencia está con nosotras hasta ahora, porque siempre pensamos que pudimos hacer algo más. Lo siento. No, claramente tampoco, digamos, es obviamente una circunstancia, me parece, que habla del trabajo de ustedes, pero claramente no. Siempre se puede hacer algo más, es obvio, pero no es responsabilidad tampoco de todo lo que se haya vivido. Porque aparte incluso, me contaban por aquí los chicos cuando hablábamos hoy, atendieron argentinos, atendieron ingleses, digamos, en el hospital, allí atendieron sin importar. Yo sé de dos ingleses, o sea, no sé si hubo más. No sé tampoco de dónde venían. O sea, muchas cosas nosotros no nos decían, claro. Sí, había dos ingleses en terapia, que yo no sé si estaban en terapia por necesidad o por resguardarlos, ¿no? Pero sí, había dos ingleses. Y sí, uno atendía, había una sala que era como la sala de guardia, que era una sala de clasificación, que era donde primero entraban los heridos, y ahí se veía a qué parte del hospital tenía que ir, o sea, a quemado, a traumatología, a cirugía. Las primeras curaciones se hacían ahí, y después iban a las salas que nosotros teníamos guardias ahí y guardias en salas definidas. Nancy, ¿ustedes veían en más condiciones de heridos de guerra o de gente afectada por los malos tratos, por las malas condiciones? Porque me hablaste recién, por ejemplo, de algunas circunstancias vinculadas con el frío y demás. Sí, bueno, yo no sé si te puedo hablar de malos tratos en esas circunstancias. Malas condiciones. Yo creo que no teníamos el equipo necesario. Que
El frío, por ejemplo, que hay en Malvinas y que ellos escarbaban un poco y salía el agua y los pozos de trinchera, esa humedad permanente, y el frío provocaron esas enfermedades. Sé que hubo abusos, sí, también lo he oído directamente de los chicos, que por ejemplo en vez de bailarlos los paraban en un charco de agua porque en penitencia, claro. Y el no cercar las medias, no tener medias en casa o no tener la ropa necesaria, con el tiempo podía causar un pie de trinchera. Gracias. Así que o sea, no te puedo hablar mucho de malos tratos. Pero ustedes atendían y atendían situaciones que o veían situaciones que tenían claramente, digo, una persona, por más de que vaya a pelear a Malvinas o a donde fuera que hiciera frío, no debería llegar a una circunstancia como la que me estás describiendo, digamos. Del frío que hacía que... No tendríamos que haber llegado a la guerra desde mi punto claramente. de vista, o sea, porque no estábamos preparados. Creo que en ese momento se pensó, y capaz que muchos veteranos de guerra me van a odiar por esto, en ese momento parece pensó que íbamos a poder. Muchos países se nos pusieron en contra. Los chicos, unos leones, ¿entendés? Porque había muchachos que fueron con 2 meses de instrucción militar. Hacía 2 meses que habían entrado a la colimba. Y sin embargo lucharon en cada punto mejor que aquel que haya tenido y son reconocidos por ellos mismos, ¿no? Sí. Que haya tenido toda una instrucción, una vida militar. O sea, nosotros éramos militares, yo también era militar, o sea, estaba en segundo año, hacía la carrera militar. Eso no quiere decir que yo estaba preparada por una guerra. Argentina nunca estuvo en una guerra. Somos un país de paz. Yo creo que de ahora, o sea, Malvinas se tiene que ganar por la paz, malvinizando, yendo a hablar a las escuelas de lo que perdieron nuestros héroes, de nuestros héroes que quedaron en Malvinas, de nuestros veteranos. Cuidar a nuestros veteranos, se están suicidando muchos veteranos, porque no se les da la atención requerida, porque no se les acerca, porque ellos también ponen un freno, pero por ahí es porque es la forma de que no lo vuelvan a dañar, ¿no? No nos olvidemos que fueron los loquitos de la guerra, los despreciados por la sociedad, los que a nadie les daba trabajo. Lo que pasaron fue muy fuerte. Pero algo ha sucedido en este tiempo que por ejemplo, logra sacar estos testimonios de ustedes, tuyo, de Patricia, de Marisa también, que logra que conozcamos también esta verdad. Digo, o sea, algo está sucediendo y creo que hasta incluso algunos de los excombatientes también lo reconocen, ¿no? Como una puesta en valor de lo que ha sucedido y del esfuerzo y realmente como en muchos casos se los ha contemplado también como verdaderos héroes, más allá de los chicos que eran. Digo, insisto con esto porque me llama la atención, y yo también alguna vez me lo ha corregido, creo que Volpe me lo ha corregido cuando también hablaba de chicos, y me ha dicho que eran hombres y que fueron hombres y son hombres y serán hombres. Sí. Y la verdad es que en realidad cuando uno ve algunas fotos, imagino lo que debe haber sido para vos vivirlo en persona, es imposible sacar la imagen que uno observa en ese momento de la cara de un chico, digamos. Es muy difícil desprenderse de eso. Sí. Muy difícil. Sí, que es muy difícil. Y por eso vale este testimonio, y bueno, y espero que sigan recibiendo también estos homenajes, merecidos homenajes, ustedes. No sé si queremos homenajes, o sea, queríamos que nunca se habló de la mujer militar. Sí se habló de mujeres que estuvieran enmarcadas civiles, y esas mujeres civiles se encargó de decir, no había mujeres militares. Yo siempre digo, capaz que no estábamos capacitadas, capaz que no teníamos toda la instrucción necesaria todavía.
pero sí había mujeres militares del 80, empecemos a contar la verdad. Sí. Creo que nos pasó a todos, o sea, eso que vos decías del silencio, todos tuvimos que firmar por el silencio. Estábamos en un gobierno militar, todos tuvimos que firmar y aguantar la prohibición de hablar de Malvinas. Y después de un tiempo uno llega a olvidarse, o sea, a acostumbrarse a tratar de olvidar. Y después de un tiempo termina olvidándose y siente cosas que le pasan, que le broncas, enojos, y no sabe por qué. Yo, por ejemplo, tenía 10 años de terapia, nunca hablé de Malvinas, o sea, hablaba de mi trabajo, de mi familia. Cuando me junto con mis compañeras, empezamos a hacer contacto por Facebook, qué sé yo, empiezo a hablar de Malvinas y me entero que mi terapeuta fue movilizado. O sea, ninguno de los dos hablamos de esa etapa. Y lo mismo le pasó a los chicos guardaron silencio de Malvinas. Ahora empezaron a hablar, ahora nos empezamos a juntar, ahora empezamos de a poquito, no te creas que es fácil, no es fácil hablar. Nos juntamos y por ahí un mate en Plaza Islas Malvinas, algunos veteranos, algunas de nosotras, un rato lloramos, otro rato nos reímos porque no todo fue guerra, o sea, tuvimos cosas después de la guerra, recuerdos lindos. Lo que nos unificó a nosotras como mujeres en esa época fue la guerra. Lo que lo unificó a los veteranos en Malvinas también fue la guerra. O sea, por ahí eran dos personas que no se conocían y terminaron siendo hermanas. ¿No? Y yo también cuando hablo de mis compañeras digo las hermanas de la vida, la hermana que me dio mi vida. Porque ese dolor, con la única que lo podía compartir era con mi par. Y a los veteranos de guerra le pasa lo mismo, o sea, no pueden hablar con vos por ahí, o les cuesta mucho, o tienen que haber superado mucho. Pueden sí hablar con un par. Me encanta cuando por ahí en una reunión yo los observo hablar de Monte London, Pradera de Ganso, o sea, yo los veo que están conversando entre ellos, por supuesto que no me puedo meter. Yo los respeto, ¿no? Y sé que se cortaría la conversación, pero sé que pueden hablar de sus temas con otro par. ¿Entendés? Y eso es valeroso porque uno puede empezar a sacar todo esto que guardó durante tantos años. Sí, porque vienen generaciones que no les ha tocado vivir nada de eso y va a ser importante que esté en boca de ustedes para que después esté también en boca nuestra. Sí, y que porque esté en es boca necesario tal cual decir la verdad, porque si no empiezan otros dichos, o sea, escriben la historia quienes no la vivieron. Nancy, ¿cuánto tiempo después de Malvinas te tocó estar allí en la enfermería? ¿Cómo fue el después, digamos? Más allá de todo esto que me contabas recién, pero vinculado a la actividad, digamos. ¿Vos estuviste ahí en Punta Alta y después? Yo estuve hasta principios del 83. Ajá. Y me dan la baja. Te dan la baja ahí mismo. ¿Por qué? Me dan la baja, hay dos motivos que se conocen. Uno, el conocido es que me dan la baja porque yo intenté sacar yerba y azúcar del cuartel, algo que hacíamos todo porque como teníamos una beca, sacamos a la cartera yerba y azúcar para tomar sábado y domingo. Hacemos acá también eso. Sí, bueno. En realidad me llevaron al despacho del director y me acusaron de traición a la patria. Esto lo había cometido porque hablé de que de unos containers donde me habían llevado con 2 con cripto y no sé qué más, se bajaron un montón de golosinas, cigarrillos, que habían sido donaciones. Y yo pregunté por qué eso no estaba en Malvinas. Había ropa también, ¿no? Me dijeron que allá no era necesario. Entonces, bueno, listo, yo lo llevé a la sala cuando empecé a recibir a los chicos. El grado de nutrición de esas personas era... nunca vi una cosa igual y trabajé después 3 años en el hospital de niños. Era piel y huesos. Peleaban por una galletita. No habían comido por un montón de tiempo. Entonces todo eso hizo un crack en la cabeza mía. Y lo comenté dentro de mi alojamiento. O sea, no se lo comenté a un superior. Digamos, protesté, insulté, pero nunca fuera de mi alojamiento, que éramos
aspirantes y cabos, ¿no? Y bueno, me llevan delante del director y con otra, del director de la Escuela de Sanidad Naval, que en esa época era el doctor Arieu. Junto con otras personas, que ya ahora ya ni me acuerdo ni las jerarquías, me dicen que lo que yo he cometido es traición a la patria, porque yo no puedo hablar de nada sobre Malvinas. Y que se va a pensar si se me castiga haciéndome una corte marcial, o sea, con el fusilamiento. Y me mandan a la cuadra. ¿Qué pensaste en ese momento? Me dio mucho miedo. ¿Vos sí, creías que podía suceder, digamos? Sí, Que podían en esa fusilar época a alguien por desaparecía hablar gente. eso? En esa época desaparecía gente. Yo era militar y la corte marcial existía, la traición a la patria existía. O sea, yo nunca había fusilar a nadie, pero eran cosas que estaban en mi lenguaje, en mi vida cotidiana. Sí lo creí. Tenía 18 años recién cumplidos. Y además era posible. Tal cual. Así que bueno, después de 3 días me prohibieron hablar de esto que habíamos hablado. O sea que se dejó correr esto de la yerba y el azúcar. Y me vuelven a llamar y me dicen que bueno, que no me van a fusilar, que van a dar la baja. Me hacen firmar un montón de papeles. No sé lo que decían. Pero me dicen que bueno, que si yo hablo de algo de Malvinas, mi familia, mis viejos, desaparecen. Me vine de baja y nunca más hablé de Malvinas. A los 2 meses, con el analítico, entré a trabajar en un hospital de niños. Al año terminé, me faltaban meses para terminar mi carrera, así que lo terminé dentro del hospital. Trabajé 3 años en el hospital de niños y hace 26 que trabajo en el Poder Judicial. Trabajo en rehabilitación de pacientes psiquiátricos. Una esa es mi historia. Una historia. Y la verdad es que me siento muy bien y muy orgulloso de poder estar participando de este momento donde mucha gente en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente incluso en Punta Alta, a donde también nos ven, y en Bahía Blanca y los alrededores, que sepa de esta historia. Nancy, Lo que voy a aclarar una cosita, porque es algo que nos sorprendió mucho después de años a muchas de nosotras. Sí. Todas las mujeres que fuimos dadas de baja, en el edificio Libertad fuimos dadas de baja por distintos motivos. Sí. Porque se querían casar y no se podía, por lo que fuere. En el edificio Libertad figura como que nosotros pedimos la baja voluntaria. Es algo raro. ¿Eso en Bahía Blanca? En el edificio de Libertad de Capital. En Capital Federal. Sí. Es raro. Sí, y es algo que a quién habría que reclamarle, a la gente del No Ministerio sé de a Defensa. quién, porque somos muchas las que nos fueron dando la baja. Por ahí parece algo que es un detalle, pero para ustedes debe ser... Para nosotros es importante, para mí me dieron la baja, si no yo todavía seguiría siendo militar o no, pero hubiera elegido yo si me iba. Vamos a seguirlo el tema, a ver si podemos encontrarle alguna respuesta. Gracias. No, gracias a ustedes por dejarme compartir esto. Ya llegando la víspera del 2 de abril, de que se acerca la vigilia, y bueno, un abrazo a todos los veteranos de guerra y que sepan que no están solos. A todos Nosotros los chicos. también estamos. A todos los chicos hombres de mi patria. Gracias, Nancy.